Ábalos, con unas vacaciones a tutiplén en Marbella, a cambio de su mediación y su gestión en el rescate de Europa. Enseguida vamos a hablar de eso, pero tenemos una última hora. Última hora relacionada con Puigdemont. El Supremo avala la decisión de Llarena de no amnistiar la malversación a Puigdemont. Es decir, el Tribunal Supremo está ratificando esa decisión del juez Llarena, el que le trae por la calle de la amargura a Pedro Sánchez y a Puigdemont, de no incluir ese delito de malversación. Esta es la clave en la amnistía. Es decir, la malversación es lo que está impidiendo que la amnistía le llegue a Puigdemont y el Supremo lo ratifica. Esto es lo que sabemos de última hora, Benjamín. Claro, esto es importante. Esta es diríamos, una batalla dentro de una guerra de fondo enorme que hay en la política española. Se refiere a la administración de dinero público para montar el proceso, que lo montaron con dinero público de todos los españoles. Evidentemente. Y esto es lo que consideran que la malversación no puede ser amnistiada conforme a las normas, además del derecho europeo, ¿no? Y esto, por eso digo que es una batalla que se está librando en una guerra que es mucho más de fondo que esta simple decisión del Supremo, que tiene mucho calado, porque le pone las cosas más complicadas a Cándido Conde Pumpido, que está, como todos sabemos, interesadísimo en que antes de verano esté la amnistía preparada ya para Puigdemont. Esa es la realidad. Entonces hay una batalla de fondo que se va a dilucidar en el Tribunal Constitucional, y que va a tener después un capítulo posterior. El capítulo posterior va a ser que el Supremo va a llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la sentencia de Conde Pumpido. Me estoy adelantando, fíjate lo que me estoy adelantando, sí. Pero es que es absolutamente previsible lo que va a ocurrir. El Supremo avala a Llarena. El Constitucional va a otorgar la amnistía plena a Puigdemont, pasándose por el arco del triunfo esto que dice hoy el Supremo. Y el Supremo va a llevar la resolución de Cándido Conde Pumpido, con una cuestión prejudicial, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y Cándido Conde Pumpido parece que no va a ser capaz de impedir que lo hagan, ¿no? Por lo tanto, hay una guerra muy de fondo que sobre todo tiene a la Moncloa detrás con el mando a distancia y los intereses de Pedro Sánchez de que todo esto se resuelva pronto, porque necesita Puigdemont a su lado para intentar agotar la legislatura. Se le pone cada día todo más complicado, pero esa es la auténtica realidad. Al final, Sánchez, como siempre, mueve los hilos para que las cosas le encajen políticamente y pueda permanecer y sobrevivir en la Moncloa. Sí, a ver, yo creo que esto efectivamente es de la máxima trascendencia porque no solamente el Supremo ratifica lo que el juez instructor ya venía diciendo, y es que es imposible aplicar la amnistía digamos, a Puigdemont, a Comín y a Puig por los delitos por tener delitos de malversación, ¿no? O sea, eso lo ratifica el Supremo, ratifica, por tanto, al juez instructor que está llevando la causa de Carles Puigdemont, sino que también, un poco lo está diciendo Benjamín, estoy de acuerdo, enmienda la plana a lo que parece que va a llevar a cabo el Constitucional. Y es, bueno, pues eso, aplicarle la amnistía total con toda prisa, además, a Carles Puigdemont. Esto se verá en el futuro, pero todo indica que eso va a ocurrir así. Sí, bueno. Todo indica que se va a amnistiar totalmente a Carles Puigdemont. Entonces, el Tribunal Constitucional ya lo está estudiando y el propio Cándido Pumpido ha dicho que antes de verano pues habrá una sentencia. Ha puesto a la mitad de los letrados del Tribunal Constitucional a trabajar en este recurso que tienen que resolver. Quiero decir, esto es un procedimiento express, pero el Supremo con la sentencia de hoy se lo pone un poquito más difícil. No, le manda un claro mensaje al Tribunal Constitucional. Es decir, la certificación, el que el Supremo avale al juez instructor de que no le haya aplicado en su momento la amnistía a Carles Puigdemont y a otros, ¿no?, por tener delitos de malversación, esto es un claro mensaje y hay que leerlo así, yo creo, al Tribunal Constitucional. Si después, aparte es que coinciden los tiempos, después de conocer esa semana que el Tribunal Constitucional ya está estudiando... Lo dijo Conde Pumpido, antes del verano estará visto el tema de la amnistía, antes del verano. Claro, hay aquí una tensión entre el Supremo y entre el Constitucional que yo creo que es palmaria y evidente. De facto, la realidad es que el gobierno ya le ha aplicado la amnistía total a Puigdemont. Claro. Incluso ya le ha permitido venir a España, como vimos vergonzosamente el verano pasado. No sé si tenemos las imágenes por ahí de cuando Puigdemont vino
tocata y fuga, ¿te acuerdas? En aquella mascarada y en aquella comedieta que montaron. Dio un meeting delante de las cámaras. Se fue, luego los Mossos de Escuadra dijeron que no pudieron cogerle porque es que un semáforo en rojo les pilló ahí justo un semáforo en rojo y se los escapó. O sea, esto es de comedieta de Torrente a la catalana. Sí. Torrente a la catalana. Bueno, los Mossos fueron el último eslabón de una cadena de despropósitos que tiene su punto neurálgico en Marlaska, en el Ministerio del Interior, donde tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, supongo que por órdenes de Marlaska y no por incompetencia. No. Escúchame, déjame que termine. Es la larga mano de Marlaska. Claro. Por incompetencia absoluta fueron incapaces, o no quisieron, digo, detener a Puigdemont cuando entraba a España, cuando puso un pie en España. Perdóname, Hugo, perdóname. El CNI le tenía absolutamente localizado, como es su obligación, sabía en qué momento, por dónde pasó, en qué momento, en qué coche iba. Ahí tenemos la foto, Puigdemont dando un meeting en Barcelona, en Montjuïc era, ¿no? Y huyendo después. O sea, entró, toreó, bueno, nos tomó el pelo a todos los españoles gracias a la acción directa del gobierno. Ministerio de Defensa, CNI, Ministerio de Interior, Marlaska, Grande Marlaska. Yo creo que esto, Llarena en su momento intentó iniciar una investigación, yo creo que ha tirado la toalla en ese sentido, no lo sé, pero no, desde luego no ha avanzado, pero yo creo que hay una clarísima responsabilidad, ¿sabes? Clarísima por inacción absoluta de Marlaska y de Margarita Robles, Defensa, CNI, Interior, Policía Nacional, Guardia Civil, que son los que controlan las fronteras. No. Ah, no, la orden, no, porque aquí depende de la orden que se le dé a quién y quién tenga que actuar, qué fuerza de seguridad tenga que actuar. Los Mossos de Escuadra tenían la obligación en ese momento de salvaguardar, digamos, y de detener a Carles Puigdemont. Es quien tenía la obligación. Policía, y esto, vamos... ¿Y el aeropuerto quién le controlaba? Yo estaba ahí. La policía y la Guardia Civil. No vino por el aeropuerto, que yo sepa, no vino en avión. Más grave me lo pones. No vino en avión, que yo sepa, Carles Puigdemont. No pasó a la frontera, ¿no? No pasó a la frontera entre España y Francia, ¿no? No pasó. Yo te dejé hablar y te he escuchado atentamente. Sí, pero... Bien, entonces, estoy hablando. Lo que decía, quien tenía la orden de detener a Carles Puigdemont se llama Mossos. ¿Cómo que es falso? Hombre, es se lo falso, publicó pero todo el mundo. falso, es mentira. Pero es mentira. Es mentira. Yo ese día estaba ahí. Y ese día tú estabas ahí ese día, yo lo estaba viendo por la tele, Hugo. Estaba en consulta, estaba preguntando a fuentes de Mossos de Escuadra. Y quien tenía la obligación de detener y esa orden de detener a Carles Puigdemont se llama Mossos de Escuadra. ¿Quién se le había dado ni la orden? Policía, ni la... Hombre, en una reunión, estas operaciones, ¿cómo se hacen? Se ponen en una reunión las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Eso es mentira, Hugo. Eso es verdad, porque está publicado en todas partes. Decir, ¿es mentira o es ignorancia, Hugo? Así es claro que lo tengo que decir. No tenían la orden de detener ni policía ni guardia civil. Ciertamente el CNI sí que tenía localizado a Carles Puigdemont. Pero quien tenía... Hombre, termina de decir el disparate que estás diciendo y ahora te lo aclaro. Pero qué disparate ni que no disparate. Un disparate. Está publicado por todas partes. Me lo han confirmado en su momento Mossos de Escuadra. Quien tenía la obligación de seguir y de detener a Carles Puigdemont se llama Mossos de Escuadra, no policía ni guardia civil. Muy bien. ¿Ya has terminado? Sí, he terminado. Benjamín, y vamos con lo de Ábalos otra vez. Hay una orden de detención que pesa sobre Puigdemont dictada por un juez del Tribunal Supremo que se apellida Llarena. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Claro, eso es evidente. Vale. La Policía Nacional y la Guardia Civil, que tienen conocimiento de esa orden de detención porque es pública, notoria y porque la tienen ellos en su poder, tienen la obligación de, si ven a Puigdemont por la calle en España, poniendo un pie en España, detenerle. La obligación. No te digo la potestad, la obligación, por supuesto, la potestad. También cualquier ciudadano, ¿eh? Cualquier ciudadano puede detener. Evidentemente, cualquier ciudadano. Según la Constitución puede detener, cosa que no funciona. Muy bien. Sí, la ley de la selva no funciona en España, Benjamín. Que la Guardia Civil y la Policía detengan a un prófugo de la justicia es la ley de la selva. Mira, Hugo, no te consiento que digas este disparate, así de claro te lo digo. Pero vamos a ver. No te lo consiento, porque es un disparate y no puedes engañar a nuestra audiencia. No puedes engañar a nuestra audiencia, Hugo. La Guardia Civil, si ve a un prófugo de la justicia por la calle, la Guardia Civil o la Policía Nacional tiene la obligación, no te digo la potestad, la obligación de detenerlo en cumplimiento de una orden judicial que hay. Y si no lo hizo fue porque no le dejaron hacerlo, así de claro, porque sabían por dónde entró, en qué momento la orden, entró, pero si me estáis dando la razón. Qué barbaridad, pero si me estás dando la razón, Benjamín. La orden, yo creo que es un debate hasta absurdo. Aquí, mira, Benjamín, no voy a permitir que me digas que soy mentiroso aquí, sinceramente te lo digo, y esto es en serio. Es que estás, no voy a permitir que me digas que soy mentiroso. Basta. No, la orden. ¿Pero quién le dio la orden a los Mossos de Escuadra? No, gritos no, Hugo, gritos no. son con gritos. No, gritos no, Había una orden de Marlaska del Ministerio del Interior. Estás mintiendo, Hugo. Bueno, vale, pues nada, es mentira lo que lo publicó todo el mundo, ¿no? Es mentira.
Es mentira. Está publicado en todas partes. Estás ignorando la auténtica realidad, que es la obligación de la policía y la Guardia Civil de detener a un prófugo de ahí. Como tú mismo has dicho, hasta un ciudadano. Vamos a recordar la última hora. Por favor, déjame terminar. Pero no con gritos, Hugo, pero no con gritos. Pero, Javier, ¿va a quedar mentiroso? No, pero no con gritos, no. Pero yo de mentiroso no quedo. Di, pero por favor, no deis gritos. Di, pero no deis gritos, por favor. Lo siento mucho. Venga. Lo que estoy diciendo es que tenía una orden del Ministerio del Interior de quien actuaba, en ese caso se llamaba Mossos d'Esquadra. Había una orden de Marlaska. Me da igual. Y los policías. Me estás dando la razón. Y tú a mí, no, es lo que estoy diciendo. Pero pasa como pensáis que voy a decir una barbaridad, una chorrada de las mías para generar polémica, entonces no me escucháis lo que estoy diciendo. Es que ese es el problema. Estoy diciendo que quien tenía la orden dada desde arriba, evidentemente, de detener y actuar en ese caso, eran los Mossos d'Esquadra. Por eso, quien está desplegado ahí, que yo estaba en ese momento ahí en Cataluña, en Barcelona, estaba ahí justo donde estamos viendo las imágenes, eran los Mossos d'Esquadra. Pese a que había agentes del CNI desplegados en la zona, pese a que había policía y Guardia Civil desplegados en la zona. Pero tenía la orden de no actuar, porque quien actuaba y quien detenía en ese caso eran Mossos d'Esquadra. Y evidentemente esa orden la daba arriba. Y los policías... ¿sabes? Y termino. Es de puro sentido común que perfectamente que los policías... entró cruzando la frontera, la policía, el CNI y la Guardia Civil le tenían absolutamente controlado, y si no le detuvieron fue porque no les dio la gana... órdenes, porque los policías actúan por órdenes. Claro, es un cuerpo jerarquizado. Porque no le dio la gana a Marlaska. Porque no le dio la gana a Marlaska, que es lo que estoy diciendo desde el primer momento. Bueno, pues queda ahí. Y yo también... Pues entonces estamos en la obligación de detenerle y no le detuvieron por última hora. Marlaska. Vamos a recordar... Pues ya está, ya está. Que tenía la obligación de tenerlo al Mossos, la Guardia Civil no. Sí, tenía la obligación de hacerlo. No. Quien se le dio esa orden y ese objetivo fue a los Mossos d'Esquadra. Última hora. Vamos a recordar cuál es esta noticia de última hora y continuamos. El Supremo avala, el Tribunal Supremo avala la decisión de Llarena, el juez que está investigando el caso de la malversación, de no amnistiar la malversación a Puigdemont, es decir, la malversación de caudales públicos para organizar el gran golpe contra la Constitución de 2017, desde el independentismo catalán. Esa malversación no puede permitir o no puede incluirse dentro de la amnistía, y eso es lo que está impidiendo que la amnistía le llegue a Puigdemont. Esa amnistía que Conde Pumpido dijo que tendría vista antes del verano. Nuevo escollo para que Puigdemont pueda pasearse por España y por Barcelona como Pedro por su casa, como lo hizo aquel día de aquella farsa tremenda en la que vino, se fue y no supimos nada, no se le detuvo, pues por este motivo que hemos estado discutiendo aquí. Última hora relacionada con Puigdemont.